¿Cómo estamos? Buen domingo, un domingo más, un domingo maravilloso. Por lo menos aquí en la zona del Partido de la Costa, Mar del Ajó, soleado, un poco de viento, pero realmente un día maravilloso. Un día más de la gracia de Dios y la oportunidad de conectar con ustedes a través de Second Chance Ministry. ¿Sí? Nosotros, Raúl, si quieres saludar, te damos la bienvenida. Estamos muy felices, muy contentos. La verdad que le doy gracias a Dios porque estoy nuevamente en casa. Estuve varios días en el hospital, bueno, estuvimos con doña Sofía, pero gracias al Señor que ya estamos en casita y en una semanita ya vamos a conocer a nuestra querida y hermosa hija. Queremos darle las gracias a todos por irse conectando. Tenemos un programa muy hermoso en el día de hoy. La verdad, un mensaje espectacular para cada uno de ustedes. Esperamos que sea de edificación. Y pronto esperemos que ver sus mensajes, sus comentarios, recuerden siempre escribirnos y decirnos de dónde nos escriben, de dónde nos ayudan. Y bueno, sin más, tenemos unos minutitos de empezar, ¿sí? Ya llegamos, ya venimos, prepárate que ya comenzamos nuestro servicio. Hola, buen día a todos, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar con todos ustedes en este nuevo día, nuevo domingo 16 de agosto, Feliz día a todos los niños. Nosotros el domingo pasado ya estábamos festejando el Día del Niño, así que yo sé que ayer estuve en unas tiendas viendo algunas cosas y había mucha gente comprándole cosas a los niños, comprando regalitos, los niños emocionados, viendo regalos, viendo cosas. Así que la verdad, felicidades a todos los niños, les mandamos un abrazo, un beso a todos, a mi niña Sofía, claro que sí, aunque todavía no es niña, pero bueno, es una bebecita. Quiero enviarles saludos a todos, a República Dominicana. Siempre mando saludos a República Dominicana, a mi familia, en Estados Unidos también, porque tengo bastante familia. Y bueno, a nuestros amigos que están alrededor del mundo, que si nos ponemos a comenzar a decir los países, no terminamos, pero bueno, por la gracia de Dios, enviamos saludos. Vamos a ver aquí, cuéntenos si se ve bien la imagen, si el audio está correcto. Aquí tengo a Mario Sarmiento. Dios te bendiga, Mario. El Señor te bendiga a ti y a tu familia, tu esposo, tu niña. Tu niño, perdón, pasa que estoy con el tema de mi Sofía en la cabeza, niña, perdón, tu niño, que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Y bueno, esperamos que todos estén bien. Sabemos que es temprano, a veces las personas los domingos de la mañana están como medio, ay, tengo sueño, pero bueno, no se preocupen, porque recuerden que siempre estos videos que nosotros hacemos, que transmitimos en vivo, lo subimos a nuestra página de YouTube. Entonces tienen que saber que bueno, nosotros nos movemos en varias redes sociales, ¿verdad? Estamos en Instagram, estamos aquí en Facebook y estamos en YouTube. También por el WhatsApp, a veces les decimos, bueno, si desean, si quieren un contacto algo más directo, alguna llamada, bueno, pues siempre también le damos nuestro WhatsApp. Y recuerden también por inbox, si tienen algún pedido de oración, si quieren algún consejo, lo que sea, no hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a orar por usted, a ayudarle en lo que uno pueda. ¿Qué mejor que una oración? ¿Qué mejor que comunicarnos con el Señor? Así que en esta mañana le damos gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva transmisión, como decía hace un rato. Gracias al Señor que estoy en la casa de nuevo, que estoy aquí. Estábamos un poquito preocupados, estábamos diciendo, ay Dios mío, ya mía Sofía se adelantó, pero no, ella está ahí tranquilita y en unas semanas ya sí va a nacer en el nombre de Cristo. Quiero saludar a todos, manden sus saludos, de donde nos escriben, o si no, bueno, más tarde, cuando ya, porque a veces, a ver, aquí dice Pablo Carmen López, hola Pablo y Carmen desde las Islas Canarias. Wow, qué hermoso, qué espectacular
Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde en este hermoso y bello día. Esperamos que sea este tiempo un tiempo de edificación para cada una de sus vidas. Que el Señor les bendiga. Amén, mis hermanos, mis amigos. Como son amigos de Raúl, son amigos míos también. Así que les mando un abrazo, un beso, que el Señor los guarde, les bendiga, que tengan un hermoso día hoy. Hoy es un día soleado aquí en la costa de Mar de Ajó, pero también está frío, así que no sé cómo estará el clima por allá. Le mandamos a Naomi, claro, pero Fernanda, Dios te bendiga, mi amor hermosa, mi querida hermanita, como yo le digo. Hermanita, te amo mucho, te mando un abrazo, un beso, qué lindo poder leer tu mensaje, me encanta. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Y Pablo y Carmen me dicen, por supuesto, te amamos, amén, gloria a Dios, nosotros también los amamos a ustedes. Y dice Fernanda, abrazos Keren, ay sí, mi amor hermosa, te mando un fuerte abrazo y realmente los amamos. Queremos darle gracias al Señor por este nuevo día, agradecidos por todos ustedes que están ahí viendo la transmisión, qué emoción. Es como, mire, le voy a decir algo, es como raro porque por un lado yo estoy viendo una cámara, o sea, ahora mismo yo estoy viendo una cámara, estoy viendo a Raúl ahí detrás y es como que estoy saludando a todas estas personas y se siente como un poquito raro. Porque claro, uno está acostumbrado a ver a la persona físicamente, pero en este tiempo, señores, imagínense, de pandemia, pero me encanta, porque miren, por ejemplo, Naomi me escribe desde Bolivia, o sea, yo no puedo estar en Bolivia ahora mismo, me encanta porque yo le estoy hablando a Fernanda, que es Naomi, y ella está en Bolivia. Por ejemplo, Pablo y Carmen López, señores, ella está en Isla Canaria, y yo lo estoy saludando, o sea, me encanta, también eso es lo bueno de las redes sociales y de transmitir, que uno puede llegar a más personas. Mario nos escribe desde Westlaco, Texas, imagínense, o sea, todo lo que nos están viendo ahora mismo no están aquí en Argentina. Pero la verdad es que me encanta poder saludarles, me encanta poder saber que todos están bien, les mandamos muchos saludos, que el Señor les bendiga y esperamos que este culto sea de edificación para cada uno de ustedes. Jeremías 29:11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Si usted tiene su Biblia, usted puede buscar en su Biblia o si no, simplemente puede ver la pantalla. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ayer yo estuve leyendo este versículo y se me quedó en la cabeza, se me quedó en la mente. Y yo decía, lo voy a compartir mañana, porque muchas veces nosotros hacemos planes, ¿verdad? ¿Quién no hace planes? A veces tenemos diferentes planes en las diferentes áreas de nuestras vidas. Pero me encanta porque la Biblia dice que, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tu familia. Dios tiene un plan para mi Sofía, que está dentro de mí. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y también recuerdo este versículo, que creo que es el proverbio que está aquí, dice que el hombre hace muchos planes. Tú puedes hacer muchos planes, pero al final Dios es el que sabe. O sea, Dios es el que los prospera, los hace. Y siempre pienso y le digo al Señor, Señor, por favor, que mis planes sean tus planes. Yo quiero que las cosas, hay veces que uno quiere cosas, pero no sabe si realmente es la voluntad de Dios. Entonces por eso es importante uno decirle, Señor, que tus planes sean mis planes. Y es hermoso porque el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar, son planes buenos, no son planes, como dice ahí, de calamidad, no son planes de sufrimiento, de estrés, de todo. Aunque les voy a decir algo, a veces el Señor permite el sufrimiento en nuestras vidas, a veces el Señor permite las pruebas en nuestras vidas para, probar nuestra fe, probar, madurar, crecer. Pero básicamente el Señor quiere
y tiene esos planes de bienestar para nosotros. A veces cometemos errores, a veces, ¿qué les digo? Nosotros mismos nos buscamos la calamidad, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que Dios hizo todo perfecto. O sea, el hombre fue que comenzó a hacer todo un desastre. Pero la verdad es que en esta mañana quiero que le quede en su cabecita, en su mente: Señor, gracias por esos planes que tú tienes para mi vida. Gracias, Señor, por esos planes que son de bienestar. No tan solo para mí, sino también para mi familia, para mi entorno donde yo me muevo. Porque dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene un futuro para nosotros hermoso. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar el año que viene. Pero el Señor tiene un futuro hermoso para cada uno de nosotros. Una esperanza. Hay mucha gente que vive sin esperanza. Y más en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus. La gente vive atemorizada, estresada, con enojo, se siente mal, hablan mal. Pero la verdad es que el Señor nos dice que nosotros tenemos un futuro con Él y una esperanza. Que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Pero usted me va a decir, Keren, pero yo no tengo dinero, o me hace falta esto en mi casa, en mi familia. Tranquilo, quédese tranquilo y obedezca al Señor, obedezca su palabra, confía en la palabra del Señor, confía en Dios, confía en sus promesas. Aunque tú no veas, como dice esa canción, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Así mismo, dile, Señor, te amo, Señor, en el nombre de Jesús, yo confío en ti, yo confío en tu palabra. Yo sé que tus planes son mejores que los míos. Porque a veces uno tiene planes y Dios no importa, o sea, Dios deja que tú hagas un plan. Pero a mí como que siempre como que me inclino más por la parte de decirle, Señor, yo prefiero como que tú me digas tu plan, o que aunque no me lo digas, como que me vaya guiando y prepares mi corazón para tu voluntad. Oremos en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es tan bueno, Él es tan hermoso. Te alabamos, Jesús, en esta mañana. Te damos gracias por esta palabra tan hermosa que tú has traído a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias por tus planes, porque tus planes son perfectos. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nuestros corazones insaciados son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos tu amor, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi sueño le entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó, de amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede rechazar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie. Sí, Señor, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Sí, Señor.
Muy bien, esa es nuestra semana, nuestras actividades. Qué lindo canta Keren, realmente qué bendición es su vida, su voz. Me acuerdo aquel día cuando empezamos a hablar a través de las redes sociales y yo le pregunté a Keren qué hacía en la iglesia, cuál era quizás cuáles eran los dones que había sobre su vida, y ella me dijo, bueno, mira, yo trabajo como maestra, yo traduzco, soy intérprete de lenguaje de señas en la iglesia, he trabajado con los niños también en las escuelas bíblicas, pero además canto. Y me mandó un link de YouTube de la iglesia Mahanaim donde se congregaba, y cuando la vi, wow, qué bendición su voz, su ministerio, la gracia de Dios que hay sobre ella. Es hermoso, aquellos que la conocen, que la vieron ministrar en persona, realmente hay presencia de Dios sobre su vida, y eso para mí es una tremenda bendición. Trabajamos juntos en Second Chance Ministry. Nosotros tenemos los días domingo a las 11 de la mañana, domingo 11 a.m. hora Argentina. Hay diferentes países, como decía Keren, que nos ven. Si tiene personas que quiere bendecir, compártale el video, hágale llegar la información. Y bueno, tenemos otras actividades en la semana, pero los domingos es un tiempo para adorar a Dios, como lo hicimos recién, pero también para entrar a la palabra y hablar un poco de esto que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que quiere bendecirnos, lo que nos quiere ministrar. Y bueno, en esta mañana vamos a tener una presentación de un mensaje que ustedes lo van a ver ahí. Yo voy a ver si amplío un poquito acá para que lo puedan ver un poquito más. ¿Sí? Ahí me pueden ver bien. Y creo que pueden ver el título del mensaje de hoy, ¿no? El Evangelio obligado. Y cuando estaba leyendo en estos días la palabra, algo que no sé, creo que le pasará a todos o a muchos de nosotros. Estamos leyendo y hay un texto bíblico que parece que te da así, y te pega, te sacude, y te quedas pensando, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere revelar? ¿Qué es lo que Dios quiere contarme a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Y bueno, como profesor uno sabe esto y habla de lo que la misma Biblia dice, que su palabra es viva. ¿Y qué significa que es viva? Que tiene vida propia la palabra de Dios, y que uno puede leer un versículo bíblico o un libro o un capítulo muchas veces en la vida, y en distintos momentos de la vida, en distintas etapas de nuestra vida, ese mismo texto o ese mismo libro nos va a hablar de formas diferentes, y eso es maravilloso. Y bueno, hoy vamos a mirar un poquito la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Se conoce como la carta de la libertad. Siempre que usted quiera hablar de libertad, es como que tiene que ir a ese lugar, a esa carta maravillosa del apóstol Pablo. 6 capítulos que hoy vamos a ver algunos de ellos, pero quiero que sobre esa palabra, ¿no? Sobre esto del evangelio obligado. Y en principio quiero dar gracias a Dios por la iglesia donde yo conocí a Jesús. Yo llegué a una iglesia en Capital Federal, Cava, así conocemos en Argentina, en Buenos Aires, Cava, que es ciudad autónoma de Buenos Aires, y dentro de Cava hay como pequeños barrios, localidades, y uno de esos es Flores. Allí yo llegué en la calle Rivera Indarte 551, qué memoria, hace muchísimos años en el barrio de Flores, y el pastor en ese momento de la iglesia era el pastor Amaro Rodríguez, ¿sí? El reverendo Amaro Rodríguez. Hoy está sirviendo con la familia en, a ver si no me equivoco, sí, ¿dónde están? Las islas, Dios, ahora me va a salir, porque estuvo en las Islas Canarias, ¿sí? Durante varios años, pero después se fue si no me equivoco, a Palma de Mallorca, ¿sí? Sirviendo con su familia. Pero bueno, al margen de ese dato, en la iglesia donde yo nací, fue una iglesia bien fundamentada, una iglesia bien basada en la palabra. Y pienso que uno no elige el lugar donde nacer. Con mi esposa, como les dijo recién, estuvimos pasando porque ella estuvo internada. Y cuando un bebé nace en un determinado hogar, que el bebé no tiene idea de cómo va a ser ese hogar. Ese hogar puede ser un hogar muy libre, un hogar muy controlador, un hogar muy exigente, un lugar con mucho amor o con carencias de amor. No sabemos eso. Y pienso en
que de la misma manera, cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a conocer a Dios, nos establecemos en una iglesia. Y depende cómo sea la iglesia, van a ser iglesias más basadas en la Escritura o más basadas en tradiciones, en fundamentos de hombres, en reglamentos de asociaciones. Y yo la verdad le doy gracias, porque cuando empiece a desarrollar esta palabra para hoy, usted va a entender lo que quiero decir. El Evangelio obligado, que vamos a ir a la Biblia y nos vamos a encontrar con un momento en el cual Pablo está relatando algo que pasó en su vida y en la iglesia de ese tiempo. En esta iglesia nuevecita que había con muy pocos años de vida, pero una iglesia que tenía muchas expectativas, muchos sueños, como tu iglesia, como la mía, iglesias que tenemos visión, que tenemos proyectos, que tenemos sueños, pero que también suceden cosas con las personas. Así que vamos a trabajar un poco y vamos a ir a mirar lo que quiero contarles, ¿sí? Estos dos textos nos van a ayudar a entender un poco la situación histórica. Dice, después, Pablo está contando a modo autobiográfico, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Bernabé era su compañero de viajes, el hombre que lo ayudó en el primer viaje misionero, que lo apoyó para que él entrara a la iglesia de Antioquía, un amigo, podríamos decir, una persona de ministerio a cual Pablo tenía muchísima confianza. Pero no quiero hablar de Bernabé. El personaje que vamos a trabajar hoy se llama Tito. Fíjense, llevando también conmigo a Tito. ¿Quién es Tito? Tito es un joven que se convierte al Evangelio. Tito es un joven que llega como cualquier joven a nuestras iglesias, como cualquier adolescente, como cualquier persona que llega, que viene sin saber nada, obviamente, de Dios, de la iglesia, de la escritura, de teología, de liturgia, nada. Como yo llegué a mis 16 años a la iglesia. Dice, pero subí, versículo 2, Gálatas 2:2, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Él va a decir que se reunió con los líderes de la iglesia, no con las personas más importantes de la iglesia. Pero lo notable es que quiero contarles, él se congregaba en una iglesia al norte que se llamaba Antioquía, ¿sí? Antioquía en Siria. Y desciende, si es una cuestión geográfica, porque del norte va hacia el sur, a la ciudad de Jerusalén, es lo que nos está contando. Fue Pablo, que lo respetaban, fue Bernabé, a quien respetaban, pero fue Tito, una persona nueva, y acá quiero hablar de esto, donde uno nace, donde uno llega al Evangelio, ¿no es cierto? En las iglesias donde hoy nosotros estamos ministrando, hay distintas asociaciones, uno se puede encontrar con, como dije en algunas clases, los bautistas, los pentecostales, los menonitas, los presbiterianos, los nazarenos, los anglicanos, los luteranos, y podemos seguir bastante. Pero cada una de estas iglesias tiene sus conformaciones que son algunas bíblicas y otras no tan bíblicas, son tradiciones. Y acá quiero trabajar un poquito en eso. ¿Por qué? Fíjate lo que nos va a contar Pablo acerca de este viaje. Dice, más ni aún Tito, ¿sí? Perdón, tengo que mover esto ahí para que pueda entrar, disculpen, un detalle técnico. Dice, más ni aún Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue que... Fíjate esa palabra que aparece resaltada, fue obligado a circuncidarse. Y eso es lo que anoche, cuando yo estaba repasando esto, me pegó, me golpeó. Él no fue obligado. Y pienso en muchas iglesias que hoy imponen obligaciones. Muchos ministerios que te imponen obligaciones. Y la palabra obligar no está basada en una cuestión de voluntad. No, para nada. Hay obligaciones que te imponen tradiciones, y Cristo peleó contra eso. Recordemos que cuando Cristo estaba ministrando en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria, Él andaba ministrando, se le enfrentaron en diferentes oportunidades grupos muy religiosos, muy rígidos, como los fariseos, y también se le presentó un grupo, los saduceos, y había otros grupos más, pero estos dos son los más fuertes que en muchas oportunidades pelearon contra Cristo, se enfrentaron contra Cristo porque ellos tenían tradiciones, ¿no? Las tradiciones de la iglesia, las tradiciones de hombres. Y Cristo en varias oportunidades
protestó contra esas tradiciones y dijo que los hombres muchas veces respetan más las tradiciones de otros hombres que la misma palabra de Dios, que la revelación de Dios. Y toda esta carta de la libertad va a jugar con algunos términos que van a estar repetidos varias veces, que hoy quizás no podamos, porque no es un estudio, meternos en todo eso, pero si usted lee la carta de los Gálatas, fíjese cuántas veces aparece la palabra libertad, cuántas veces aparece la palabra obligación, cuántas veces aparece la palabra esclavitud, cuántas veces aparece el término ley. Y él está trabajando y tratando de conformar una iglesia no basada en obligaciones como la tradición judía establecía. Hay muchas personas que hoy van a iglesias donde se nos obliga a hacer cosas. Se nos pone presiones para hacer cosas y no es algo que el Espíritu Santo trabaje en uno, sino que son obligaciones de instituciones, obligaciones de reglamentos, obligaciones de personas. ¿Y por qué yo contaba que estoy agradecido a la iglesia donde yo llegué? Porque cuando llegué a Cristo, yo llegué a una iglesia con todos mis pecados personales como cualquier persona. Yo llegué fumando, tomando, con un lenguaje totalmente inapropiado, con un carácter muy violento que me agarraba a golpes cuando era necesario y tenía pensamientos impíos con respecto hacia las mujeres. O sea, había muchas conductas. Iba a bailar, tenía amigos y yo también había robado algunas veces, cosas que está bien, no son grandes cosas, pero había robado. Era mi estilo de vida, totalmente sin Dios. Y cuando llegué a Cristo, una de las cosas más notables que pensé era, me van a protestar no tanto por mis pensamientos o mis acciones que hago afuera, sino cuando yo llegué fumando un día a la iglesia o con olor a alcohol. Y me acuerdo que más de una vez, esto yo en mis prédicas lo cuento, en mis clases también, llegaba fumando a la iglesia y la iglesia quedaba a mitad de cuadro. O sea, yo daba vuelta a la esquina, comenzaba a caminar y veía que había personas ahí en la puerta de la iglesia. Lo lógico, antes de empezar una reunión, una actividad, la gente estaba en ese ámbito social. Y al más de una vez yo llegué con mi cigarrillo fumando y alguna vez piense la soberbia y la carnalidad que tenía en aquel momento. Yo llegaba y hacía esto, después de fumar hacía así, y le tiraba el humo muy cerca de los hermanos o de los líderes. Y había algunos líderes, a uno a quien amo mucho, hace muchísimos años que no lo veo, a Rubén Fernández, y había otro, Ramón Rodríguez, eran los líderes como más cercanos que había ahí a nosotros, los jóvenes. Y me acuerdo que yo llegaba a fumar y le decía así, y pensaba, en algún momento me va a protestar, en algún momento me va a querer hacer cambiar, en algún momento me va a decir, los cristianos no fuman, tenés que dejar, y con ese tono que implica casi obligatoriedad. Y ¿saben qué? Nunca me lo dijeron, nunca. Y a mí me sorprendía, ¿cómo no me dicen que tengo que hacer esto? Pasaron los años, yo obviamente ya dejé de fumar, Dios hizo un montón de cambios en mí. Escuche bien, Dios hizo cambios, no yo, no la iglesia, no las imposiciones. Dios hizo cambios por su Espíritu Santo en mi vida y dejé de fumar, pero me encontré con una situación. Había algunas hermanas de la iglesia, de las hermanas más antiguas de la iglesia, que empezaron a tomarse la atribución de ser como el Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Cada cosa que veían en las personas, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, Dios no quiere que hagas esto, tenés que renunciar. Y empezaban a decirle a la gente lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Esto llegó a oídos de Amaro, el pastor de la iglesia donde yo nací. Y él en uno de esos domingos se enteró de todo esto y wow, el de gallego, así le decíamos, aclaró las cosas y dijo algo así. Quien cambia a las personas, quien transforma a las personas es el Espíritu Santo. No se tome las atribuciones del Espíritu Santo para querer cambiar a la gente. Usted no es el Espíritu Santo de Dios. Deje que el Espíritu Santo de Dios trabaje en ese joven, en esa hermana, en ese matrimonio. Ore y pídale a Dios que Dios haga los cambios en esa vida. Y eso fue como un jalón, un tirón de oreja para mucha gente que estaba en la iglesia, pero particularmente para estas personas que querían obligar a los nuevos
a tomar determinadas conductas o posiciones. Acá hay un problema en esta iglesia de Galacia y esta iglesia de Jerusalén. Las nuevas iglesias de Galacia que se habían fundado hace pocos años recibieron gente que no tenía nada que ver con la iglesia, gente que estaba totalmente ajena a principios y valores cristianos. Todo lo que la Biblia nos enseña como eso que Dios hace en nosotros y nos cambia y nos transforma, esta gente no tenía idea. Y muchísimos de ellos, obviamente que no eran judíos, no habían sido circuncidados. Yo creo que la mayoría sabemos lo que significa la circuncisión, cortar el prepucio del miembro masculino. O sea, era una forma de reconocer al pueblo judío desde el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, esta gente quería que todas las personas que lleguen a la iglesia se circunciden. Era una obligación. Y cuando Pablo empezó a predicar, Pablo va a entender lo que es el evangelio de la libertad, no de la obligación. Y la libertad, lo que Pablo va a expresar es que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión hecha en la carne valen algo. Lo que vale, dice Pablo, es la circuncisión hecha en el corazón, por Dios mismo en nosotros. Entonces lo que Pablo va a decir, ¿saben una cosa? Este joven, y lo llevó de muestra, este joven es griego, este joven no tiene nada que ver con nuestra historia judía, por eso no fue circuncidado de niño. Ahora, cuando él entra a la iglesia, si estuviese en cualquiera de nuestras iglesias contemporáneas, o algunas de ellas, quizá le dirían, bueno, como joven cristiano ahora tenés que cambiar tu manera de vestir, tenés que cortarte el cabello, tenés que cambiar tu forma de hablar, tenés que ponerte tal cosa, tenés que usar tal color, tenés que usar tal par de zapatos, tenés que llevar tal Biblia a la iglesia, tenés que... Y yo imagino que Pablo diría, perdón, ¿a dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice eso Dios? ¿A dónde dijo eso Jesucristo? ¿Dónde lo dijo? No lo dijo en ningún lado. Ahora, Pablo entonces lo lleva a Tito y dice, ¿sabes una cosa, Tito? Se va a armar un revuelo impresionante, porque van a decir que vos no podés pertenecer al reino si no haces tales y tales cosas. Y Tito, obediente, respetuoso del apóstol Pablo, dice, bueno, apóstol, yo voy, pero aclaren las cosas a ustedes, yo no las entiendo. Y me imagino este momento que estamos repasando en esta historia, tiene que ver con muy posiblemente con el Concilio de Jerusalén, en el año 50, donde se armó un revuelo, donde había como dos bandos dentro de la iglesia. Y esto pasa algunas veces en las iglesias de hoy o en las asociaciones de hoy. Un bando que dice, hay que cumplir las pautas para ser cristiano. Y el otro que dice, cuando uno es cristiano, Dios va a cambiar tu vida y no imponemos cambio de pautas. Y estas dos facciones, en Hechos 15 dice que se trenzaron duro. Y dice, después de no poca discusión, o sea, había un lío tremendo sobre si tenemos que imponerle o no tenemos que imponerle. Hace unos años atrás fuimos con mi esposa a ministrar a una iglesia, como tantas veces nos ha tocado en distintos países, en distintas ciudades y hasta en distintos continentes. Estuvimos ministrando y me acuerdo que en una de esas oportunidades Keren había ido y tenía aretes o argollas, depende cómo lo quieran llamar. Y justo antes de entrar a la iglesia, le dijeron, hermana, por favor, en nuestra iglesia no puede entrar así. Y como que, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, porque tiene aretes colocados en sus oídos. Y nos quedamos ahí con Keren diciendo, pero un arete no te hace ni salvo, ni impío, ni perverso, es un arete. Pero bueno, por respeto, como ministro del Evangelio, hablamos con Keren se sacó los aretes. Pero hay iglesias que de alguna manera trabajan como esta iglesia de Jerusalén. Tito, si querés entrar, tenés que. Tito, si querés entrar, sacate los aretes, cambiate el pelo, arreglate esto, no, a las mujeres no te depiles, no se tiñan, y la pollera, y esto, y empiezan a ponerle obligaciones y limitaciones. Ahora fíjense, Pablo dice, no, yo no lo voy a obligar, porque Dios nos ha llamado no a las obligaciones, sino a la libertad, y eso lo vamos a ver hoy. Entonces,
Pablo está explicando con la vida de un joven ahí en el medio. Él es un buen cristiano, es un hombre de Dios, es un varón de Dios. Y aquellos que conocen un poco más la Escritura, este Tito que estamos hablando acá, que jamás fue circuncidado, llegó a ser pastor de una iglesia. ¿Qué te quiero decir? Que las cosas externas que imponen en algunas iglesias no necesariamente son la pauta para mostrar si un hombre o una mujer aman a Dios. Porque él no había sido circuncidado, pero amaba a Dios, sirvió a Dios y llegó a ser uno de los pastores que Pablo el apóstol dejó cuando tuvo que ir a visitar y fundar una iglesia en Creta. Él dijo, ¿sabes una cosa? El mejor varón que tengo es este. Y la gente habrá dicho, pero no está circuncidado. Y Pablo dijo, realmente el Espíritu de Dios ha trabajado tanto en él que el aspecto externo de circuncisión o incircuncisión no cambia nada. Hoy podríamos hablar del corte de pelo, si tengo corto, si tengo largo. Ahí podemos hablar de tantas cosas, pero Pablo estaba diciendo, yo no voy a obligar. Pero en esa carta, como yo les dije, hay otros versículos muy fuertes, ¿no? Fíjate, y dice en el capítulo 2, versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar, y acá está una de las palabras claves. ¿Cuál es? ¿Qué entraban a espiar? La libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Yo no puedo entender y me cuesta mucho, soy bien sincero, Raúl Salazar, no olvidémonos como ministro, sino Raúl Salazar, me cuesta pensar en esas iglesias, asociaciones, lugares donde te quieren reducir a esclavitud, te quieren como imponer cosas. Hace unos años atrás estuve en un ministerio y me acuerdo estaba en otro país y teníamos un picnic, escúchame bien, ¿sí? Un picnic, un día de picnic, un día social. Y en mi cultura, yo acá como argentino, dije, bueno, qué lindo un día de picnic, me voy con mi jean, en algunos países le dicen de otra forma, pero bueno, yo me voy con un pantalón muy cómodo, me voy con unas zapatillas, me voy con una remera, en otros países dirían tenis y playera, pero bueno, yo me voy bien cómodo. Y cuando estaba por salir me acuerdo que sentí como, y si pregunto mejor, porque eso es otro lugar, otro país, otra asociación, y me acuerdo que le pregunté a uno de los líderes y le dije, bueno, hoy tenemos un picnic, ¿no es cierto? Sí, me dijo, y le pregunté así como muy suave, le dije, ¿cómo hay que ir cómodo, arreglado, cómo hay que ir vestido? Y se dio vuelta así y me miró, como Dios manda, hermano. Y yo me quedé pensando, ¿cómo Dios manda? ¿Cómo es que Dios manda? ¿A dónde está eso? ¿En qué lugar de la Escritura dice que Dios manda que tenés que ir a un picnic vestido de tal manera? Pero bueno, entiendan, yo era invitado en esa situación, no quería generar discordia, pero me acuerdo que me pregunté y le pregunté, ¿y cómo Dios manda? ¿Cómo es que Dios manda? Y él me dijo, tenemos que ir camisa, corbata y saco, hermano, porque así hay que ir a la presencia del Señor. Y me acuerdo que me fui al picnic con traje. Y uno diría, pero Raúl, pastor, profe, no sé cómo me conozca usted, ¿cómo que con traje a un picnic? Sí, tuve que ir con traje. Porque en ese lugar había obligación de ir de determinada manera. Si no vas así, wow, es chocante para ellos y es como que les rompe su estructura. He viajado por diferentes lugares y solo por esa gracia de Dios, pero en muchos lugares me encontré con personas que quieren reducirte a determinados parámetros de leyes que Pablo dice a esclavitud. Ahora, no solo era Pablo el que estaba en esta situación. Yo quiero y miremos algo, ¿no? Lo que va a seguir diciendo, dice, a los cuales ni por un momento accedimos para someternos, porque no quiero someterme, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo no voy a permitir que las normas de esta asociación, que las normas de Jerusalén, que las normas de las tradiciones de los hombres marquen mi vida, y mucho menos que marquen la vida de un nuevo convertido. El nuevo convertido, Tito, es un hombre que va a crecer en Dios, que va a conocer más a Dios y que el Espíritu Santo va a trabajar en él. Cuando yo te conté todas las cosas que hacía antes de llegar a Cristo, a la iglesia,
No fue el pastor que me la sacó, no fue la iglesia la que me la sacó, no fueron las clases bíblicas las que me sacaron eso, no, porque todo eso es algo externo. Y si yo hubiera intentado hacerlo en mi carne, hubiera encontrado el conflicto que Cristo dice en San Juan: todo lo que es nacido de la carne, ¿qué? ¿Cómo termina el texto? Carne es. Más lo que nace del espíritu, espíritu es. O sea, ¿quién cambió mi manera de hablar? ¿Quién cambió mi conducta para no embriagarme, no fumar, para no andar peleando, para no andar bailando y buscando mujeres? ¿Quién cambió todo eso? No fue una asociación, no fue una determinada iglesia como rótulo, no fue la iglesia institucional, fue el Espíritu de Dios que trabajó en mí. Y esto es lo que tenemos que promover en nuestra iglesia, no la imposición de normas, de reglamentos, de leyes que le impongamos a la persona, no, sino lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la obra del Espíritu de Dios en tu corazón. Cuando usted y yo intentamos dejar de hacer algo por nuestra fuerza, perdóneme porque quizás le traigo un instante de conflicto, no sirve, porque aún en tu propia fuerza es carne, y si es carne, todo lo que nace de la carne, carne es. Entonces usted y yo llevamos todo ese conflicto, que quiero cambiar, que quiero mejorar, que quiero ser mejor hijo, mejor hija de Dios, no es por las normas que hagan en las iglesias o asociaciones, es por lo que le permitimos al Espíritu de Dios trabajar en nosotros, que el Espíritu de Dios adentro nuestro empiece a tomar autoridad, a crecer dentro nuestro, tomar total autoridad en nuestro cuerpo, y eso va a llevar por consiguiente a todos los cambios, no por obligaciones. No por obligaciones. ¿Saben qué? No, Pablo en este libro de Gálatas se va a enojar y se va a pelear con alguien. Yo no sé si a usted le gustan los programas donde hay peleas y discusiones a la vista, ¿sí? Hay varios de esos en distintos países, pero quiero que mire, por favor, conmigo ahora este pasaje, este pensamiento, ¿no? Dice que se enojó mucho con alguien, y yo le dije, vamos a trabajar con quién. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije, ¿a quién? ¿A quién le dijo? Fíjese, ¿quién está ahí? Pedro. A Pedro, wow, y fíjese una palabra, algo que rompe con la ética, que rompe con las buenas costumbres. Dice, ¿delante de quién? Delante de toditos, todos. Si tú, le dijo así, fíjese, yo le pongo tono, sí, a mí me gusta leer con tono y con ese énfasis. Le dice así, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! Yo me imagino que toda la gente que estaba en ese evento de repente hizo silencio, esos silencios mortales, y todos dirigieron la mirada así, porque Pablo había levantado la voz. ¿Y a quién estaba exhortando? ¿A quién estaba tratando mal? ¿A quién le estaba gritando casi? ¿A quién? A Pedro. Yo me imagino que hasta la gente que estaba distraída en ese culto, en esa reunión, a partir de allí captó su atención y habrán hecho así como que estamos hablando, mirando. Hoy diríamos mirando el celular así, de repente un grito, palabras, y todos así como y todos así como shh, déjame que quiero ver qué pasa acá. ¿Por qué? Porque era Pablo el fundador de iglesias, Pablo el apóstol, y Pedro el hombre de los milagros, el apóstol que había caminado con Jesús. Y entre estos dos se arma una trifulca, una discusión. ¿Y cuál es el argumento? ¿Cuál es el problema? Fíjense, dice, ¿por qué obligas? ¿Por qué obligas? Y yo quisiera preguntarle a tanta gente hoy de las iglesias, muchas de las iglesias que visitamos y que hay hoy, ¿por qué obligan? ¿Por qué obligan? ¿Por qué no permiten que el Espíritu de Dios trabaje en la persona? ¿Por qué no oramos más y le llevamos a la persona a tener un encuentro con el Espíritu de Dios, con la persona de Dios? Porque la persona de Dios es quien cambia. La persona del Espíritu Santo es quien transforma, no usted, no yo. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser como meterlos en una caja, como el cristiano este que les mostré al principio, en una jaula.
El cristiano no, el cristiano no, el cristiano no, el cristiano no, y le empezamos a poner como normas y rejas y un montón de cosas, porque los buenos cristianos y los que no son cristianos, y empezamos a meter. ¿Por qué no le decimos encontrate con Cristo? Llenate de Cristo, llenate del Espíritu Santo. Él es quien te va a hacer un hijo de Dios y quien va a transformar toda esta naturaleza pecaminosa en una obra perfecta. Y vas a ver cómo la transformación del Espíritu Santo no empieza de afuera hacia adentro, no. Empieza de adentro, de la vida espiritual, como diría Pablo en Efesios. Vuestro hombre interior, el hombre espiritual, comienza a crecer, y ese hombre espiritual es el que un día va a decir dejo de fumar. Ese hombre espiritual o mujer espiritual va a decir dejo de decir maldiciones. Ese hombre va a decir dejo de mentir en mi trabajo. Esa mujer va a decir dejo de robar en la tienda. ¿Por qué? No porque le obligamos, no, sino porque el Espíritu de Dios trabaja desde adentro y va haciendo que esa nueva criatura crezca y aprenda no las reglas y leyes del mundo o de la iglesia, no. Entiende y aprende la obra del Espíritu. Pablo se peleó con Pedro. Cuando enseño este pasaje en las clases es maravillosa la historia y es realmente asombroso todo lo que sucede. Pero fíjese, remarco ahí, la pregunta es ¿por qué obligas? ¿Por qué obligas? Con obligaciones lo único que logramos es sujetar la carne. Pero como diría Pablo en Colosenses, capítulo 2, todo eso tiene buena reputación delante de la gente, pero contra los apetitos de la carne nada pueden hacer. Entonces yo puedo enseñarle a una persona que en Cristo no se dicen malas palabras. Y la persona antes decía y levantaba la mano y echaba maldiciones, ahora no las dice. Pero la sigue pensando, la sigue teniendo en su corazón, la sigue teniendo en su mente. Ahora no las dice y podríamos hablar de él. Miren qué buen cristiano, miren qué buena cristiana, ya no dice malas palabras. Pero no las dice porque fue obligado por fuera, por reglamentos de hombres, de iglesias, de asociaciones que dicen esto no se hace. Ahora es tan diferente cuando el cambio lo produce el Espíritu. Porque el Espíritu trabaja y te saca esos malos pensamientos. El Espíritu cambia tu forma de pensar. El Espíritu hace que aun cuando se te escape una palabra tonta, mala, una mala expresión, ni siquiera una maldición, uno mismo se siente como que, ay Dios, perdóname, porque dije algo que no es correcto, dije algo que no es sano, que no bendice, que no edifica, y no es algo que se impone desde afuera. Fíjense que el apóstol Pablo sigue y dice que va a hablar de dos grupos, de estos grupos dentro de la iglesia, y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Hoy tenemos mucha gente que habla de, no, porque la ley dice que no se puede hacer esto, y que no se puede hacer esto, y que no se puede hacer esto. Bueno, ¿saben qué? Si esas personas quieren vivir conforme a la ley, tendrían que vivir y guardar ¿cuánto de la ley? Toda la ley. Y si usted se acuerda, Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos dice, ningún hombre será justificado por guardar las obras de la ley. Porque no existe un ser humano, no existe un hombre ni una mujer que puedan cumplir con toda la ley. ¿Por qué imponemos? ¿Por qué obligamos? ¿Por qué no? Dios quiera que la iglesia donde estés no tenga esas conductas, no tenga esa forma, no tenga esas obligaciones humanas, no. Porque quien hace la obra de transformación de tu vida y de la mía, esa en teología es la regeneración, es el Espíritu Santo de Dios. Todo lo demás son cosas que nos limitan. Es como de repente encerrarnos, atarnos las manos, atarnos completamente y decir, mira qué linda persona. Jamás ha tocado a alguien de otra persona. Y es lógico, si me estás atando, si me tenés todo presionado, ¿cómo voy a tocar algo? Tengo unas ganas locas de tocarlo, pero tú me estás atando. Y el estar atado era esto de leyes, de reglamentos, de asociaciones, de pensamientos, de determinados grupos religiosos, que no era el pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo era la libertad. Vino a traer libertad. Fíjate el versículo 6, capítulo 6, 12 dice, todos los que quieren agradar, ¿a quién? ¿A quién quieren agradar estas personas? A la carne. Esto os obligan
a que os circuncidéis. ¿A quiénes querían agradar? El apóstol Pablo va a decir en determinados casos, el apóstol Pablo menciona en la misma carta a los Gálatas, ¿a quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si usted deja de decir malas palabras por agradar a los hombres, yo podría aplaudirte, podría decir qué lindo, qué buen gesto, pero no es algo que hace el Espíritu Santo. Si usted se propone agradar a los hombres dando su ofrenda, su diezmo, si usted se propone agradar a los hombres no mirando más algunas páginas o canales con cosas que no le convienen o no le edifican, yo por un lado te aplaudiría, de qué linda actitud, qué buen muchacho, qué linda chica, pero entiendo que eso es carne, porque eso es un esfuerzo humano. Ahora lo que estamos entendiendo es, ¿hay una imposición o hay una obra del Espíritu? Y Pablo trabaja en la iglesia enseñando la obra del Espíritu Santo, la obra que Dios lleva adentro tuyo y que te hace el cambio, no por una obligación externa, no por un parámetro de hombres o mujeres, no. Lo que hace Dios es el cambio adentro. Cuando a mí hace unos años atrás se me escapó una expresión, entiéndame por favor, ni siquiera una mala palabra, de las que en Argentina conocemos como malas palabras, no, era una mala expresión. Estaba molesto por algo que estaba pasando y se me escapó una mala expresión, adentro, muy adentro. Me sentí horrible, me sentí pésimo. No me vieron los pastores, no me vieron los líderes, no me vieron asociaciones, no. Porque no era el cambio por ellos, era lo que Dios estaba haciendo en mí. Y esa palabra cuando se me escapó, era como que el Espíritu Santo ahí me dijo, ¿y esto Raúl, qué pasó? ¿No me lo entregaste? Y tú dices, ay Señor, perdóname, no por obligaciones de afuera, no, sino por lo que Dios hace dentro de uno. No, porque en la iglesia donde yo nací, gracias a Dios, no me enseñaron que las cosas se cambian desde afuera, no. Las cosas se cambian conforme a uno entrega su vida al Espíritu Santo, conforme a uno se mete en Dios, conforme a uno le da autoridad a Dios. Recién mi esposa Keren cantaba, a tus pies, sí, ahí, a los pies de Cristo, ahí a los pies del Señor, es donde usted se rinde, donde usted se quiebra y donde usted le dice, Señor, yo tengo cosas en mi vida que quiero cambiar, que sé que me edifican, que sé que no bendicen, pero no puedo con mis fuerzas, no puedo con mi interés, y mi voluntad se quiebra. Señor, haz tú la obra en mí, haz tú la obra, Espíritu Santo, haz tú ese cambio, ayúdame a dejar de pensar, ayúdame a dejar de fumar, ayúdame a dejar de meterme con drogas, ayúdame a dejar de ser tan peleador, ayúdame a dejar de ser tan mentirosa, ayúdame Dios. Y ahí cuando usted se mete en Dios, cuando usted le permite al Espíritu de Dios trabajar en usted, no hay obligación que valga, no, es la regeneración, lo que diría Pablo en Efesios, es la nueva criatura, la nueva creación en Cristo Jesús, es el cambio, es la transformación del Espíritu que Dios quiere hacer en tu vida. No impongamos, no obliguemos a la gente. Cada persona que llegue a nuestras iglesias, aprendamos a amarla como Pablo amó a Tito. Judío no era gentil, era griego, tendría 10.000 defectos, pero Tito dijo, yo quiero seguir a Jesús. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo lo abrazó, lo besó, lo amó y le dijo, Tito, Dios va a hacer una obra en tu vida. Y me imagino, Tito, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué dijo Cristo? Cree solamente, cree. Todo lo demás va a ser lo que el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. Ahora, ya para finalizar esta meditación, quiero que mire 2 textos más conmigo. Y ya estamos terminando, pero fíjese, en el capítulo 5, Pablo va a hablar no de obligaciones, no de reglamentos, no de estatutos de hombres, sino, fíjese lo que dice Pablo en Gálatas 5:1. ¿Estás pues firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo no sé de qué cosas usted quiere ser libre. No lo sé. Yo te conté algunas mías. Yo quería ser libre de fumar. Y más de una vez cuando me decían, ¿por qué fumás? Sos un esclavo del cigarrillo. Gente no cristiana. En la iglesia no me lo dijeron.
Pero gente de afuera me decía, ¿podés dejar de fumar? ¿Y sabes qué les decía yo? Bien guapo, bien así. Sí, yo dejo cuando quiero. Yo cuando quiero dejo. Cuando quiero es mi último pucho. Decimos acá en Argentina, pucho cigarro. Es el último y ya, listo, termino. Y saben que no podía. No podía. En más de una oportunidad dije, no voy a fumar, no voy a comprar cigarrillos, no voy a tomar, no voy a abusar del alcohol como mis amigos, no voy a hacerlo. Y ¿sabes qué? Volvía y caía una vez y caía otra vez y caía otra vez. Porque eran esfuerzos humanos. Y cuando llegué a la iglesia, cuando llegué a Cristo, en esa hermosa iglesia, nadie me obligó. Fue Dios quien empezó a trabajar en mí. Y yo abrí mi corazón y le dije, Jesús, trabaja en mí. Jesús, yo quiero dejar esto, pero no puedo. Si tú me ayudas, Señor, si tú lo haces, yo sé que lo voy a lograr. Y de hecho, así pasó hace no sé ya cuántos años y años. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, Él nos ha llamado a la libertad. Yo no sé de qué cosas hoy estás siendo esclavo o de qué cosas hoy estás siendo esclava. Quizás hay cosas en tu vida que estás diciendo, pastor o profe, Raúl, todavía sigo con cierta esclavitud en estas áreas. Sigo atado a determinadas cosas. Sigo atado a tal y a cual pecado. Bueno, ¿sabes una cosa? No te lo va a sacar ninguna iglesia, ninguna asociación, ningún ministerio, ningún apóstol, ningún libro, ninguna clase. No te lo saca nadie. Todo eso, porque todo eso sería como esfuerzos de la carne. El único que te puede sacar eso y cambiar tu vida es el Espíritu Santo de Dios, el único. Si estás haciendo fuerza para dejarlo, podría decir como humano te felicito, pero la verdad es que vas a fracasar, porque humanamente no vas a poder, porque no puede tu carne pelear contra tu propia carne. El único que puede pelear contra tu propia carne es tu espíritu, y para que él tenga fuerza necesitas al Espíritu Santo de Dios adentro. Por eso Pablo dice, estás pues firme, no te muevas, entender el principio de la libertad. Y el último texto, fíjense, una vez más, Pablo en ese mismo capítulo le dice, porque a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios sabe que estás atado a cosas. Dios te conoce. Mejor que nadie, mejor que usted mismo se conoce, mejor que vos mismo te conoce Dios. Y cuando Dios te conoce tanto, ¿sabes? Te mira y te dice, ay, ¿por qué estás atado a esto todavía? Déjame que te ayude a liberarte, déjame que te ayude. Y fíjese la escena loca que viene a mi mente. Sería como que usted y yo estamos atados, completamente amarrados, como si fuésemos secuestrados en una silla, atrapados, y alguien viene de afuera y nos dice, ¿te ayudo a liberarte? Imagínense lo loco que sería decir, no, déjame, yo puedo, yo me desato, yo solo lo logro. ¿Cuántas opciones hay que usted y yo logremos desatarnos y estamos atados y amarrados? Casi ninguna, ¿no es cierto? Es que Dios nos está diciendo, yo quiero librarte, yo quiero darte libertad. Pero no una libertad basada en obligaciones, imposiciones, reglamentos de iglesias, de asociaciones. No. Quiero darte una libertad basada justamente en una relación. En una relación, no en un evangelio obligado, no un evangelio obligado, fíjate, lo tachamos eso, sino en un evangelio de libertad. El evangelio de libertad es aquello que Dios te quiere proponer en esta mañana. Y yo ya casi para cerrar y orar, quisiera que pensemos por un instante si conocemos personas que están atadas a algo. Si quizás alguno de los que está viendo este material está atado a algo. Si te estás sintiendo que no podés ser libre de algo. Decía Pablo en la carta a los Gálatas 5, a libertad fuiste llamada, hermana. A libertad fuiste llamado, hombre. No a reglas, no a esclavitud, no a obligaciones. A libertad fuiste llamado. Ruego a Dios que estés en una iglesia donde sepan enseñar correctamente este principio y puedas vivir en libertad. Y puedas entender que el Espíritu Santo es aquel que te va a ayudar a cambiar. No los hombres, no las asociaciones. Yo te dije que nací en una iglesia en Flores. El pastor era Amaro Rodríguez. Amaro no me ayudó a cambiar. Y espero entiendas esta frase. Amaro no hizo nada que me cambie. No fue él.
Fue una buena iglesia porque enseñaban la palabra correctamente. Y en esa palabra enseñada correctamente entendí que el Espíritu Santo era quien podía, el único que podía, ayudarme a dejar todo eso. Y en esos años empecé a hablar con el Espíritu de Dios. Y a pedirle, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar. Espíritu Santo, sacame esto. Sacame, yo no puedo. Desatame de esto, yo no puedo. ¿Y sabes qué maravilloso? Desde aquellos años, el que me llamó a libertad, me sigue haciendo vivir en libertad. Y quisiera que oremos por aquellas personas que tienen algún tipo de amarre, de atadura en algo, de que no se sienten plenamente libres. Y quizás conozca a alguien así, vamos a orar por ellos. Por nosotros en principio, pero también por aquellos que hoy necesitan una libertad, que no encuentran. No sé en qué área de la vida no la encuentran, pero hay libertad en Cristo. No son mis palabras, no son palabras de Raúl, del pastor, no. Son palabras de Dios, escritas por el apóstol Pablo, donde dice, a libertad fuiste llamada. Dios quiere esa libertad. Si estás atado por algo, no sé por qué, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para ponerte así con el dedo y señalarte? ¿Quién? Si yo también estaba atado. Si yo también estaba amarrado por un montón de cosas, por rencores, por enojos, por toda una vida de niño, de adolescente, con 10.000 problemas en mi casa. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quién? Yo no podría. Y si alguna vez estamos cerca en un ministerio donde puedas conocerme más, te vas a dar cuenta que es cierto, que no importa lo que haya alrededor de tu vida, jamás te voy a juzgar. Hay una canción que me gusta que algunas veces mi esposa me hizo escuchar. ¿Quién soy yo para juzgar al que está caído? Si alguna vez yo estuve ahí. Señor, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento en que estoy viendo este video, yo reconozco, Dios, que hay cosas que quiero cambiar y no puedo. Hay cosas que sé que no están bien en mi vida y me siento atado por eso. Pensé que si iba a una iglesia me iban a ayudar, pero en la iglesia me dieron más vueltas con el atarme y me dicen que un verdadero cristiano, una verdadera cristiana tiene que, y me dan vueltas y vueltas con sogas que en lugar de darme libertad me atan, me limitan. Empezaron a creer que si me ponen obligaciones, si me ponen reglamentos voy a ser mejor persona. No, Señor, no. Señor, quiero pedirte ayuda a ti. Espíritu Santo, quiero pedirte ayuda a ti. Espíritu Santo, te necesito a ti. Espíritu Santo, por favor, entra en mi vida. Llena mi corazón, llena mi alma, llena mi espíritu, lléname por completo. Y esas cosas que tú sabes que no están bien, ayúdame, Dios, a vivir en libertad. No en imposiciones de iglesia, no en reglamentos de asociaciones. No. Quiero vivir en libertad, pero en Cristo. Y quiero permanecer en esa libertad. Y ahora vamos a orar por aquellos que conocemos, amigos, familiares, que sabemos que están atados por cosas que quieren cambiar y no pueden. Cristo los llamó a libertad. Y yo, Señor, queremos rogarte por esos amigos, por esos conocidos, por esos familiares. Queremos rogarte por esas personas que están atadas por cosas y que ni una iglesia las puede cambiar, ni un pastor, ni un ministerio las puede cambiar. Señor, te rogamos para que tú los ayudes a cambiar, para que tú les traigas libertad, para que tú, Señor, les des la libertad del Espíritu, esa libertad que va a hacer que rompan con toda atadura en su vida, con todo conflicto que vienen arrastrando en su vida, con todo aquello que los ha marcado por años, Señor. Espíritu de Dios, si tú entras a su corazón, si tú cambias su vida, ellos podrán vivir en libertad, Señor. No en reglamentos, no en normas, no en imposiciones, no en obligaciones, no atados por cosas de este mundo. No, Señor. Queremos que esas personas que amamos tanto, por quienes oramos, vivan en libertad, Señor. Que vivan en Cristo y que vivan una vida plena en Dios. Como nosotros hoy la estamos viviendo, Señor, queremos que ellos también vivan esa vida plena.
Todo esto te lo pedimos y creemos que tú lo puedes hacer en el nombre precioso de Jesús, en el nombre soberano de nuestro Rey Jesús. Gracias te damos, amado Rey. Gracias, 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 Dios, por todo lo bueno que haces en nosotros. Gracias, gracias. Qué bueno es tener tiempo con Dios. Qué lindo es meterse en la palabra, conocer la palabra, entender que Dios quiere darnos esa libertad. Señor, estamos ya en la parte final y estamos acá en el momento en el que agradecemos a la gente que se ha conectado, ¿sí? A la gente que estuvo cerca de nosotros. Mi esposa ya había saludado a algunas personas, pero bueno, hay distintas personas que nos saludaron. Yo voy a poner algunos nomás, ¿sí? Una de las personas que nos estaba viendo, Naomi, una doctora, estudiante mía hace muchos años, hoy mujer de Dios allí en Bolivia. Tenemos también a la familia López desde Islas Canarias, como decía, también mi esposa. Tenemos también a Mónica, una persona que conocí en una de las iglesias donde estuve ministrando al Señor. Lidania, qué bueno, sí, gracias a Dios, qué lindo. Ahí está, saludos para ti. Saludos también para, como les dije, esta mujer maravillosa que es mi suegra, que dice: el Espíritu es el que cambia a las personas, sí, solo Él, no los reglamentos, no las cosas que dicen la gente, las asociaciones. Lidania dice amén, también Naomi dice amén, todos estaban con el amén, y también Pablo y Carmen López, ¿sí? ¿Quién es el único que puede cambiar y producir los cambios? Y voy a dejar eso en el final, es el Espíritu Santo. Señor, gracias, gracias, gracias. Le damos a toda la gente que ve nuestros programas. Recuerden, nosotros tenemos una agenda de actividades que ahora la van a ver. Sí, es Esteban Bustos, qué lindo, Esteban, Dios te bendiga. A toda la gente que sigue lo que es Second Chance Ministry, tenemos los martes. Si estás de novio, pensás estarlo, por favor, mirá este programa el martes a las 10 p.m. porque hablamos de las preguntas necesarias, imprescindibles, antes de casarte, para que no te lleves sorpresas, para que no sufras así expectativas que no se cumplen, que seas como defraudado. Los martes a las 10 de la noche, hora argentina. Los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico de 1 de Corintios, palabra ahí para meternos a degustar, comer carne sólida. Los viernes, unas entrevistas maravillosas. Raúl Salazar entrevistando a mis ex. Montenegro, qué lindo, gracias por lo que estás diciendo. Fíjense, me hacían falta estas palabras. Dios nos ama y Dios quiere darnos libertad. Sí, Dios nos quiere dar esa libertad. Les decía, los viernes a las 6 p.m. de Argentina, entrevistando a mis ex. La semana pasada tuvimos dos maravillosos, ¿sí? Tremendas personitas, ¿sí? No sé cuántos conocen a Nisi Hartley, así lo pronuncian, Hartley, ¿sí? Una chilena hermosa que hoy está en Argentina, es maestra, es predicadora, es directora de un seminario, es conductora, es emprendedora, hace de todo, ¿sí? Y también tuvimos a Marcos Busto, un maravilloso varón, muy simpático, muy lindo, junto con su esposa están pastoreando una iglesia y tienen los cultos a la misma hora que nosotros, así que un lamento no por verte, Marquitos, pero saludos. Y bueno, esas son nuestras actividades. Los amamos, los bendecimos. Raúl, Keren y Mía, que ya está casi por salir, aleluya, les saludan desde Second Chance Ministry. Que tengas un muy buen domingo, y si hay niños cerca de tu familia, que puedan disfrutarlos con ellos. Si están cerca, hermoso, y a lo lejos a través de redes sociales. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos. Si en la semana tenemos todas nuestras actividades, que le dejamos acá el anuncio para que lo puedan ver y nos tengan presentes. Gracias por comunicarse y gracias por compartir nuestros videos. En YouTube están todos nuestros materiales. Bendiciones.